Muchas gracias, siempre me acuerdan, gracias, gracias. Entonces lo que les digo yo es, háganlo de esa manera, estamos. Esa es la ventaja que tenía en Blog. Cuando yo estudiaba había que apuntar en el momento, estamos, pero ustedes pueden venir, pueden estar relajados, pueden venir un sábado, se sientan y van empezando a hacerlo, no para que lo utilicen, sino para entenderlo. Y si no lo entienden, pues lo vemos. Dice, por ejemplo, para los procesos a presión constante, miren nuevamente, delta H es igual a delta U, que es igual a esto. Entonces ya tenemos presión constante, vamos a tener esto que tenemos aquí igual. ¿Qué pasa cuando la temperatura es constante? Que vamos a tener, miren, solo tiene delta H es igual a V por dP. Ah, bueno, ya lo tenemos ahí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si es temperatura constante, quiere decir que el cambio de energía no vamos a tener ahí, pero sí vamos a tener el V por delta P. Ya vamos sabiendo ahí cómo debe ser el comportamiento. Todo esto es lo mismo, nada más que aquí a la expresión. Miren, por ejemplo, en esto que nosotros tenemos aquí, todo esto que nosotros tenemos aquí, esto es la presión y la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del gráfico, los líquidos, acuérdense que en la parte de los líquidos, solamente acuérdense que en la parte de los líquidos, ¿qué estamos tomando en la parte de los líquidos? Si tenemos un líquido, ¿dónde es la parte líquida? Es esta de acá. Líquido es desde este punto que tenemos acá, acá abajo. Entonces miren que está tomando la presión de saturación, o sea que este es el máximo punto que podemos tener y los otros puntos que tenemos aquí son los puntos que vamos a tener en esta parte que tenemos acá, para esa presión que tenemos acá de saturación. Entonces ya van viendo ustedes cuál es el comportamiento, porque estamos hablando de líquidos. Estamos hablando de líquidos. ¿Qué más tenemos? Esto lo pueden leer. Estoy subrayando lo que creo es importante para que ustedes le puedan entender. Todo esto lo pueden leer, es importante, pero nos vamos a enfocar al final cuando ya veamos los ejercicios. Todo esto los ejercicios, porque no sé qué ejercicio les van a pedir a ustedes que vean. Ok, eso es cuando el capítulo 4. El capítulo 4. El capítulo 5, voy acá, perdón, voy rápido para que vamos a ver el capítulo 5. El capítulo 5 lo que habla es de análisis de masa y energías de volumen de control. ¿Qué diferencia hay con aquello? Que aquello es masa fija. Y aquí estamos hablando de volúmenes de control. ¿Qué quiere decir? Que un volumen está entrando y un volumen está saliendo. Eso es lo que quiere decir. Y van a ver que no es nada distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Es sencillo. Y esto lo que vamos a ver es el principio de conservación de la energía, que es lo mismo la conservación de la masa. ¿Qué es lo que dice acá? Si usted tiene 2 kilogramos, le suma 16 kilogramos de esto, lo que tiene son 18 kilogramos. Sencillo, ¿verdad? No tiene mayor ciencia. Dice, para los sistemas cerrados, el principio de conservación de la masa se usa de modo implícito, ya se sabe, al requerir que la masa del sistema permanezca constante durante un proceso. Sin embargo, para los... Un segundo, que tengo una persona... Ok. Dice, sin embargo, para los volúmenes de control, la masa puede cruzar las fronteras, de modo que se debe mantener un registro de la cantidad de masa que entra y la cantidad de masa que sale. La cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se le llama flujo másico. Acuérdense esto, flujo másico. Y se denomina M punto. El punto sobre el símbolo se usa para indicar la rapidez o el cambio que vamos a tener con relación al tiempo. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Fíjense una cosa, quiero explicar acá. Cuando nosotros miramos mecánica de fluidos, en mecánica de fluidos lo que tenemos es lo siguiente. En mecánica de fluido, cuando usted viene y pasa un fluido por acá, a usted realmente como ingeniero no le va a importar, bueno, sí le puede importar, pero no es tanto importante la velocidad, sino lo que está pasando en función del tiempo. Nosotros le llamamos en mecánica de fluido caudal, y el caudal no es más que la velocidad multiplicado el área. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber, ustedes no le van a decir, ingeniero, ¿cuánto es la velocidad del agua que está saliendo allá? Sino que le van a decir cuántos metros cúbicos están llegando en tantas horas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la velocidad en que está dado en metros por segundo, por decir algo, y el área en que está dado en metros cuadrados, quiere decir que al final el caudal no es más que los metros cúbicos por segundo, por hora o lo que ustedes tengan en unidad de tiempo. A eso nosotros le llamamos caudal. Pero ¿qué pasa?
Esto está en unidades de metros cúbicos por segundo. Estamos por segundo. Entonces, si usted viene y mira esta fórmula, es la misma. Mire, esto tiene delta A, que es el área, y esto que nosotros tenemos acá, el volumen. Tenemos el volumen, es lo mismo. Nada más que acá hablamos de masa. Entonces, lo único que hacemos es multiplicamos la masa. Y a eso le llamamos el flujo de masa en mecánica de fluidos. Es lo mismo, nada más que lo que quieren saber ustedes es ya no los metros cúbicos, sino cuánto pesa eso que nosotros tenemos, ese volumen que tenemos, cuánto pesa. Entonces, es la misma fórmula que estábamos utilizando cuando utilizábamos el caudal, lo que ya miraron mecánica de fluidos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esto que tenemos acá. Por ejemplo, yo en un examen de mecánica de fluidos, yo puse lo siguiente. Le dije a mis alumnos, tenemos una instalación eléctrica, tenemos una instalación y tanto. Ese era todo el problema, ustedes lo hacían y lo resolvían. Pero al final habían 15 puntos adicionales que se les pedía a los ingenieros, a los que estaban haciendo el examen, que la persona que estaba haciendo la instalación quería un caudal. Quería un caudal. Entonces el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, pero le decía que al final él quería que esto saliera con una velocidad. ¿Por qué? Porque tenía tal vez una turbina acá y quería que esta agua saliera con una velocidad. Entonces, mi pregunta de examen fue la siguiente. Les dije yo, mire, este señor que ustedes los contrató a ustedes, les está pidiendo, al final, les está pidiendo que necesita aumentar la velocidad. Pero como tenemos una tubería de este diámetro, entonces la sugerencia que le está dando esta compañía es que disminuya el diámetro de la tubería, que la disminuya, eran 200 metros de tubería. Entonces, lo lógico es eso. ¿Por qué? Porque si disminuimos el área de la tubería, estamos automáticamente, la velocidad debe subir, porque vamos a tener el mismo caudal, y tiene lógica. O sea, si yo disminuyo esto de acá, para seguir manteniendo el mismo caudal, aumenta la velocidad. Entonces, les decía yo, es lógico cambiarlo porque nos va a costar sí o no. Y muchos dijeron que sí. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito conocer la fórmula. La fórmula me dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, si usted lo que quiere es mayor velocidad a la salida, ¿qué es lo que tiene que hacer? En vez de cambiar la tubería, usted le dice, mire, ingeniero, lo único que vamos a hacer es disminuir el área de paso de la salida. Estamos, en vez de cambiar toda la tubería. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo esta área, automáticamente bajo la velocidad, bajo el área, pero aumento la velocidad porque lo que viene aquí es lo que sale por aquí. Entonces, no cambie la tubería, solo váyase y disminuya el área en la salida. Entonces, ya vamos viendo cómo se comporta eso. Entonces, muchas de las preguntas de examen, como les digo, son esas. Que ustedes como ingeniero digan, antes de cambiar algo, antes de hacer un gasto, voy a venir y voy a usar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Entonces solo necesito cambiarla a este lado. Yo le explicaba a sus compañeros, no sé si ustedes han visto que la gente, por ejemplo, va a llenar una cubeta de agua y lo que hace la manguera le pone el dedo al final, le pone el dedo para que salga a mayor velocidad el agua. ¿Estamos? ¿Qué es lo que está haciendo? El caudal es el mismo. Caudal es igual a la velocidad multiplicado el área. Lo que está haciendo usted al disminuirle el área, lo que está haciendo es aumentando la velocidad, pero el caudal sigue siendo el mismo. O sea que se va a tardar lo mismo en que usted le ponga el dedo acá o sencillamente ponga la manguera en la parte de abajo. Entonces, la percepción de velocidad nos dice que está llenando más rápido, pero está llenando al mismo tiempo. Estamos, porque lo que está entrando está saliendo. Nada más que usted aumentó el área porque disminuyó, perdón, aumentó la velocidad porque disminuyó el área. Entonces, de ahora en adelante, esto que le llaman flujo másico es el caudal nada más multiplicado por la densidad. Estamos, lo mismo que estaban viendo ustedes en mecánica de fluidos. Ok, acá nuevamente agarra esa ecuación que agarra la integral, ¿verdad? Y para ver eso. Ahora, una de las cosas que sí es importante es lo siguiente. Cuando nosotros, en mecánica de fluidos, se mira algo, lo que se llama tensión superficial. Si ustedes agarran un vaso con agua, si ustedes agarran un vaso o tienen un refresco, por decir algo, y toman de este refresco, van a ver que cuando baje aquí, van a ver en esta parte de aquí,
en esta parte de aquí, van a ver una película del refresco, del nivel donde tenía. ¿Por qué? Porque significa que aquí hay una cosa que se llama tensión superficial, que quiere decir que hay más tensión, o sea, le va a costar más tiempo volver a llegar a la parte de abajo. Si ustedes botan, si ustedes vienen, agarran una molécula, supónganse que este es un río, y ustedes agarran una molécula en el centro de agua, lo que vamos a tener es una fuerza que lo empuja hacia acá, vamos a tener una fuerza que está empujando para acá, una fuerza que lo empuja para acá, una que le empuja para acá, así. Y fíjense, quiere decir que esta está más en equilibrio y cualquier cosa que lo empuje aquí es más fácil que se desplace. Ahora, ¿qué pasa si ustedes esta molécula la tienen en el fondo de un río? Si lo tienen en el fondo de un río, esa molécula ya no es, sino que hay una fuerza que lo empuja para abajo, otra para acá y otra para acá. Para mover esto necesito una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque esto no está en equilibrio, no hay fuerza que lo mantenga. Esto quiere decir que todo lo que está en el fondo va a permanecer en el fondo y todo lo que está arriba va a costar más. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice que pues, debido a la tensión superficial, si nosotros tenemos un tubo, las velocidades en las periferias del tubo van a ser menor que en el medio. Entonces, lo que se agarra es una velocidad promedio. No vamos a agarrar una velocidad, sino vamos a agarrar una velocidad promedio. ¿Estamos? Entonces, es lo que está diciendo acá, que en vez de tener una velocidad, lo que vamos a agarrar es eso, una velocidad promedio. O sea, no vamos a agarrar la velocidad, claro, sino velocidad promedio. Pero es la misma fórmula. La misma fórmula que tienen arriba es esto. Lo único que el ejercicio de examen les va a dar la velocidad promedio. Vemos que son la misma fórmula, repetida nuevamente. Dice, el volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se llama flujo volumétrico. Lo mismo que tenemos, caudal. Miren, esto es lo que había dicho yo. Ayer me decía su compañero, pero en mecánica de fluido lo vemos como Q. Sí, eso es verdad, es Q. Pero nada más que el ejercicio, aquí en la tab le pone eso. Q es igual a la velocidad por el área y el flujo másico no es más que la densidad por el volumen, el área. Lo mismo que tenemos acá. Entonces, aquí le llaman B punto. Nosotros le llamamos en mecánica de fluido caudal y es lo mismo que ustedes tienen allá. Lo mismo. Todas estas ecuaciones son lo mismo. Un segundo. Me detienen, por favor. Principio de conservación de masa. Miren, principio, en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia entre principio y valor, por decir algo? El principio es universal. El valor no es universal. Cuando alguien dice, esta persona debe tener valores, la persona que roba tiene valor, pero sus valores son distintos a una persona que es honesta. Pero ambos tienen valores. Entonces, cuando nosotros decimos, es que esa persona no tiene valores. Sí tiene valores, pero los valores están en función de lo que él cree es correcto. Pero el principio es universal. Quiere decir que esto es cuando hablamos de principio es universal. El llegar tarde, usted llega a una reunión después de la hora, llegó tarde. Porque eso es un principio. La puntualidad es un principio, tanto aquí como en cualquier lado. Los valores no, nuevamente, ¿verdad? Por eso es que cuando la gente a veces dice, es que la gente no tiene valor, sí tiene un valor, pero para él sus valores, robar y todo eso es un valor, más importante que un valor que una persona que sea honesta. Entonces, cuando hablemos de principio significa que aquí vale y vale en cualquier lado. Entonces, el principio de conservación de la masa, esto es universal, esto significa principio es universal. El principio de conservación de la masa lo que dice es que la masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio de la masa. Fácil, ¿verdad? 2 menos 3 da tanto. Eso es 5 menos 2 igual a 3. Sencillo. Masa que entra, masa que sale, el cambio de la masa que tengo. Sencillo, ahí no tenemos que hablar mucho. Y la diferencia acá, un segundo, por favor, si me esperan un segundito. Un segundito. Fíjense acá lo mismo, miren, aquí es masa y aquí lo único que tenemos en función del tiempo.
lo dividimos entre el tiempo. Esta fórmula es igual a esta, nada más que esto es solo kilogramos y esto es kilogramos por segundo, por hora o por lo que tengamos. ¿Estamos? Y sigue siendo mismo, la masa de control es igual a la densidad multiplicado por volumen. Las mismas fórmulas que tenemos arriba son las que estamos utilizando acá. Por eso no me meto tanto a esto, porque es lo mismo que tenemos allá. Y al final, ¿verdad? Lo único que vamos a tener es que la sumatoria de la masa que entra, estamos menos la sumatoria de la masa que sale, es igual que lo que vamos a tener en un determinado dado. Estamos, o sea, que la masa es igual al volumen de control. Eso es lo que está diciendo. Si yo tengo, aquí vamos, si yo tengo 2 más 3 son 5. Todo eso que nosotros tenemos acá, lo que está explicando es toda la masa que está entrando aquí, es igual a toda la masa que está saliendo en este punto que está acá. Estamos. Y fíjense que cuando uno hace los ejercicios, son lógicos. Aquí tenemos 2, tenemos 3.000, las tuberías son pequeñas, pero aquí tenemos una tubería más grande, son 5. Porque no podía ser posible que esta tubería fuera de este tamaño, esta fuera de este tamaño y esta fuera bien pequeñita y tuviéramos los 5, porque de repente lo que vamos a tener es que mayor masa tenemos en este punto y está saliendo, pero eso es lo mismo. Dice, cuando se trata de procesos de flujo estacionario, escuchemos, flujos estacionarios, el interés no se centra en la cantidad de masa que entra o sale en un dispositivo con respecto al tiempo, pero sí está interesado en la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo. ¿Estamos? Es decir, el flujo másico. ¿Estamos? El principio de conservación de masa para un sistema de flujo estacionario, ya lo tenemos ahí con entradas y salidas múltiples, se puede decir que la masa de entrada es igual a la masa de salida. 2 más 3 igual a 5. Sencillo. Entonces ustedes dicen, para cuando habla del principio de conservación para un sistema de flujo estacionario. Estamos. Ahora dice, muchos dispositivos de ingeniería como las toberas, difusores, turbinas, compresores, bombas, tienen que trabajar con una sola corriente. Lógico, ¿verdad? Algo está entrando y saliendo, únicamente con una entrada y salida. En estos casos, el estado de entrada se denota por el subíndice 1 y el estado de salida por el subíndice 2 y se eliminan los signos sumatorios. Claro, si solo tenemos una entrada y una salida, vamos a ver. Entonces, para sistemas de flujo estacionario de una sola corriente, lo que tenemos es el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Aquí era la sumatoria porque, claro, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1 la salida. Estamos. Por ejemplo, esto aquí tenemos un flujo entrando y un flujo saliendo. ¿Estamos? Ahora dice, casos especiales. Oigan bien, casos especiales. Flujos incompresibles. Líquidos. Estamos, los líquidos son incompresibles. Dice, flujo incompresible para estacionarios que va a ser caudal de entrada es igual al caudal de salida. Lo mismo que tenemos acá. Esto que ustedes tienen aquí, nada más que en vez de multiplicarlo le quitan este y le quitan esto y sigue siendo la misma ecuación. Estamos. B sub 1 por A1 es igual a B sub 2 por A2. Eso es lo que está diciendo. Nada más que aquí le quitaron esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar de líquidos incompresibles y tener tener el peso específico. Estamos, sigue siendo igual. Dice, es necesario tener siempre presente que no existe un principio de conservación del volumen. Ya lo tenemos. Por lo tanto, los flujos volumétricos, o sea, los caudales que entran y salen de un dispositivo de flujo estacionario pueden ser diferentes. El flujo volumétrico, o sea, el caudal, en la salida de un compresor de aire es mucho menor que el de entrada, aunque el flujo másico de aire por el compresor sea constante. Esto se debe a la mayor densidad del aire en la salida del compresor. Sin embargo, para flujos estacionarios de líquido, vamos a explicar por qué. Y los flujos volumétricos, así como los másicos, permanecen constantes, porque los líquidos son sustancias incompresibles, o sea, densidad constante. Vamos a explicarlo. El flujo de agua a través de la tobera de una manguera de jardín, es lo que estábamos diciendo. Estamos, ok. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir lo siguiente. Si yo vengo, vamos a ver,
supónganse que yo vengo y estoy pasando, vamos a poner un elemento así, eso es lo que está diciendo. Estamos. Si yo tengo una tobera, por decir algo, y paso agua a través de esto, tengo el mismo caudal y voy a tener la misma densidad. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua están bien juntas. Están bien juntas. Y al estar bien juntas estas moléculas, la diferencia de espacio es bien pequeña. Por lo tanto, la densidad es la misma. Entonces, quiere decir que aquí no tenemos problema, lo que está diciendo al final. Si tenemos un gas, es distinto. ¿Por qué? Porque al ser esto menor, cuando pasa el gas, se empieza a comprimir. O sea, las moléculas aquí están menos dispersas. Que acá están más dispersas porque no están a tanta presión. Por lo tanto, aquí la densidad es un poquito distinta que la densidad que tenemos acá. No es lo mismo tener un gas comprimido, porque todas las moléculas están bien juntas, que tener un gas bien disperso. Entonces, lo que está diciendo es cuando tenemos elementos como esto, lo que está diciendo que el flujo másico de repente va a haber una variación por estas condiciones que tenemos acá, pero cuando hablamos de líquido no va a haber esa diferencia. Vamos, sencillo, o sea, no le pongan mucha cabeza. Lo que tiene que ver es más con la densidad que vamos a tener de la sustancia. Si alguien no le entiende algo, con el mayor de los gustos, por favor, me pregunta. Ok, dice el trabajo de flujo y energía de fluido en movimiento. Ahora hablamos de trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento. A diferencia de los sistemas cerrados, en los volúmenes de control hay un flujo de masa a través de las fronteras del sistema. Perdón, dice, a diferencia del sistema cerrado, en los volúmenes de control hay un flujo de masa a través de las fronteras. ¿Esto qué pasa? Se requiere un trabajo para introducirla o sacarla del volumen de control, lógico. Este trabajo se conoce como trabajo de flujo o energía de flujo y se requiere para mantener un flujo continuo a través del volumen de control. Lo que está diciendo es lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, para empujar este fluido, necesito que apliquemos una fuerza acá para que salga una fuerza acá. ¿Y a qué es igual esa fuerza? La presión. La presión es igual a la fuerza por unidad de área. ¿Estamos? Quiere decir que la fuerza no es más que esto que tenemos acá. Lo que está diciendo es que para empujar este fluido, yo necesito presionar esto para que salga esto de acá. Sencillo, lógico, ¿verdad? Y esta es la misma fórmula que nosotros hemos visto ya de presión. Entonces, tenemos eso acá. Nuevamente lo mismo, miren. ¿Qué va a pasar? Que acuérdense que el trabajo, ¿a qué es igual? Trabajo es igual a la fuerza multiplicado la distancia. Y si la fuerza es igual a P por B, entonces quiere decir que P por B multiplicado, perdón, P por A que tenemos acá multiplicado la distancia. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a volumen. Estamos. El área multiplicado la distancia, metros cuadrados por metro, metros cúbicos. El volumen y P por B. Volvemos a tener la misma ecuación. Estamos, lo mismo que tenemos ahí arriba. O sea, no crean que es otra ecuación. Entonces, el trabajo de flujo, lo único que está diciendo es P por B. Si nosotros tenemos un pistón, ¿qué es lo que va a pasar cuando miramos la energía interna? Miramos la energía interna de un pistón. H es igual a U más P por B. Más P por B. ¿Se acuerdan que dijimos? Esto es el trabajo y lo podemos poner acá. Vamos. Entonces vamos viendo que son la misma fórmula. Lo único que está haciendo es haciendo un desglose y poniendo ese valor. Dice la energía total de un fluido en movimiento. Aquí veamos una cosa. Si yo tengo mi carro, por decir algo, cuando lo veamos más adelante, si yo tengo mi carro y yo vengo y que enciendo el carro, lo que está haciendo el carro es generando un calor. ¿Estamos? Y después ese calor me realiza un trabajo. Y ese trabajo, ¿cómo lo obtengo? Tengo una energía cinética, que es el carro que se está desplazando. Si va en una cuesta, una energía potencial y tiene una energía interna. Todo eso se está creando, no se está creando, se está teniendo en ese elemento. Entonces lo que dice lo siguiente. La energía de un sistema, ¿a qué va a ser igual? A la energía interna, más la energía cinética, más la energía potencial. O sea que esto es igual a la variación de la velocidad y la altura.
Lo único que está diciendo es, en un carro lo que tenemos es una energía interna, una energía cinética y una energía potencial si va hacia abajo o va hacia arriba. Dice, la energía total de un fluido en movimiento, ¿a qué es igual? Nuevamente, claro, como ya tenemos WB, es PB, lo mismo que tenemos, miren, la misma ecuación que nosotros tenemos, P por B, lo mismo que está arriba es la energía cinética, más la energía interna, más esto, y lo único que le hemos agregado es la energía, el trabajo de flujo. Ya vamos a explicar que todo esto es para llegar a la conclusión de la primera ley de la termodinámica. Entonces, nuevamente, sustituimos esto por la energía interna, agarramos esto, agarramos esto que tenemos acá, agarramos esto de acá, y lo que nos da es la entalpía. Entonces nos queda la energía interna más la energía cinética. Miren la misma fórmula. Lo único que hemos cambiado es esto por estas dos cosas que teníamos acá. Lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, esta ecuación sí ya va agarrando forma, que es la que vamos a pedir nosotros que ustedes la sepan bien. Dice, si en lugar de la energía interna se usa la entalpía para presentar la energía de fluido, de fluido en movimiento, no es necesario preocuparse por el trabajo de flujo. O sea, que dice, si en lugar de hablar la energía interna se usa la entalpía, ya no vamos a usar la energía de flujo. No vamos a usar esta que está acá, ¿verdad? Esta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ya está implícita en la entalpía. Este valor que tenemos acá, y la energía interna ya está implícito en la entalpía. Eso es lo que quiere decir esa definición que está ahí. La energía transportada por la masa, nuevamente miren, es la misma fórmula que tenemos acá arriba, nada más que aquí la multiplico por la masa. Y esa misma fórmula, nada más que aquí la multiplico por la masa en función del tiempo y me da la potencia. Es la misma fórmula, nada más que aquí por unidad de masa, o sea que me van a quedar solo kilogramos. Y acá lo estoy dividiendo en función del tiempo y por eso me queda la potencia. La misma fórmula que hemos visto acá es la misma fórmula que tenemos acá abajo. Sigue siendo la misma fórmula. Sigue siendo la misma fórmula. Dice, análisis de energía de sistemas de flujo estacionario. Dice, un gran número de dispositivos de ingeniería como las turbinas, compresores y toberas, lo voy a marcar acá en verde, solo un segundito, porque creo que solo nos va a dar tiempo para... perdón, disculpen, nos va a quedar tiempo solamente para ver esto. Aquí nos vamos a quedar. Análisis de energía de sistemas de flujo estacionario. Un gran número de dispositivos de ingeniería como las turbinas, compresores y toberas funcionan durante largos periodos bajo las mismas condiciones. Una vez que completa el periodo de inicio de transición y establecida la operación estacionaria, se clasifican como dispositivos de flujo estacionario. Quiere decir que cuando hablemos de turbinas, compresores y toberas, lo que estamos hablando son dispositivos de flujo estacionario. Vamos. Y ya habíamos visto arriba cómo se comportan esos fluidos. Solo una cosa. ¿Me podría enviar nuevamente, solo un segundito, me podría enviar nuevamente el link del Telegram, por favor? Al final me lo envían ahí o me lo anexo. Dice esto, ¿verdad? Acuérdense que cuando estemos hablando de turbinas, compresores y toberas, lo que estamos hablando con el tiempo son dispositivos de flujo estacionario. Ya lo vamos a ver más adelante. Durante un proceso de flujo estacionario, ninguna propiedad, oiga bien, intensiva o extensiva dentro del volumen de control cambia con el tiempo. Quiere decir que cualquier propiedad que nosotros tengamos no va a cambiar en función del tiempo. Por lo tanto, el volumen, la masa y el contenido de energía del volumen de control permanecen constantes. Importantísimo. Vamos. Como resultado, el trabajo de frontera es cero. Lógico, ¿verdad? Porque no tenemos eso. Para los sistemas de flujo estacionario, puesto que el volumen es constante, que vamos a tener, y la masa total y la energía total del volumen de control debe ser igual a la masa total o la energía que sale de él, puesto que esto se mantiene constante. Entonces, lo único que tenemos que acordarnos es que en un flujo estacionario, la masa de entrada es igual a la masa que se dio de salida. Dice,
el balance de masa para un sistema de flujo estacionario de corriente única con una sola entrada y salida, que este no es el caso, lo que sería es el caudal que entra o el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Lógico, ¿verdad? Si aquí tenemos, ¿dónde está la tobera? Bueno, lo que tenemos es, acá tenemos masa de entrada, masa de salida. El balance de flujo estacionario se da en esta sección. Y cuando es una sola entrada, lo que vamos a decir es que la masa de entrada es igual a la masa de salida. La misma fórmula que tenemos ahí arriba. Gracias. Solo déjenme. Ok, listo. Listo, ya lo tengo. Ok, gracias. Entonces tenemos lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Estamos. Y después de eso, aquí, esta es la fórmula que nosotros debemos de tener y la que es importante. Estamos. Esta fórmula que tenemos acá, que es la misma que hemos estado viendo allá arriba. Y lo que dice es lo siguiente, lo voy a explicar acá nuevamente. Yo tengo mi carro, vamos a poner que el carro está en una pendiente. Tengo mi carro acá. Tengo mi carro. Y lo que me piden encontrar es la energía que tenemos aquí en este vehículo. Entonces, vengo yo y digo, bueno, tengo el motor, enciendo el motor. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un calor de entrada. Aquí lo tenemos. Es el calor que está entrando al pistón de eso. Después, tenemos un trabajo de entrada, que es el movimiento del cigüeñal que está haciendo que se muevan los ejes del carro. Acá tenemos. Luego, ¿qué vamos a tener? Claro, tenemos una energía interna que es la energía interna del fluido con que estamos. No es lo mismo tener gasolina que tener diésel. Eso es lo que está diciendo. Después, esto me va a dar una velocidad, una energía cinética, porque este vehículo se está desplazando hacia acá. Después, ¿qué me va a dar? Una energía potencial porque está en una cuesta. Ok. Después, va a haber un calor de salida. ¿Cuál es ese calor de salida? El calor que tenemos en el escape y el que está, cuando usted toca en el tono, está caliente. Tenemos un trabajo de salida. ¿Cuál es? El trabajo que me está realizando el carro. Estamos por tener esta fricción. Y nuevamente que tengo una energía que se perdió, tengo una energía de velocidad y una energía cinética. Esta es la primera ley de la termodinámica. Lo que me dice es, voy a tener un calor de entrada, voy a tener un trabajo de entrada, voy a tener una energía interna, voy a tener una energía cinética, una energía potencial. ¿Y cuáles son esos? Todos esos que he explicado en este ejercicio. Esta es la ecuación que realmente todo lo que tenemos allá se desglosa en esto que tenemos acá. Dice, acá vamos a tener disculpen, se cortó por un momento. Entonces, esta es la ecuación, la primera ley de la termodinámica que nosotros vamos a estar viendo y utilizando. Un segundo, por favor. Ok, entonces tenemos esta ecuación. Toda aquella ecuación que vieron ustedes que es para llegar a esta ecuación que nosotros vemos. Puede ser que no haya energía cinética. Por ejemplo, en la olla que yo les di a ustedes, no va a haber energía cinética, no va a haber energía potencial, pero sí va a haber una energía interna, va a haber un calor, no va a haber trabajo. Entonces puede ser que tengamos todas estas que tengamos acá, o puede ser que no. Si yo caliento una olla, como les decía, no tenemos trabajo, no tenemos ni trabajo de salida ni trabajo de entrada. Tenemos calor de entrada, sí, el que me está dando la estufa. Tenemos calor de salida, sí, perdón, tenemos calor de entrada, sí, el que está recibiendo el agua. Tenemos el calor de salida, sí, el que está dando la estufa. ¿Tenemos una energía interna? Sí, porque tenemos una temperatura. ¿Y tenemos una temperatura final? Sí, porque tenemos otra temperatura. Entonces tenemos estas dos energías porque dependen de la temperatura, pero no tengo las demás. Entonces va a depender del elemento de máquina con el cual nosotros vayamos a estar trabajando. Entonces dice, la primera ley de la termodinámica relaciona el balance de la energía en el caso de los sistemas generales de flujo estacionario y se convierte como esto. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un calor de entrada, un calor de salida, un calor de entrada, un calor de salida, no tenemos eso, no, que sencillamente dijimos, calor, la transferencia de calor menos la potencia es igual
al flujo másico por el cambio de entalpía, que serían estos dos, el cambio de energía cinética, que serían estos dos, y el cambio de energía interna. Por lo tanto, esa ecuación se vuelve esto que tenemos acá. Miren, sencilla, ¿verdad? Y si lo dividimos todo esto entre la masa, lo que nos queda es dividido la masa. Y si no tenemos energía cinética ni tenemos energía potencial, solamente es esto. Y si no tenemos trabajo, es esto. Si yo tengo, como les decía, si yo tengo la olla que yo les puse acá con agua, lo que vamos a encontrar es el calor. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? La diferencia de esto. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes temperaturas. Acuérdense, al tener una temperatura inicial y una final, tenemos diferentes entalpías en el proceso. Y no tenemos trabajo. Va a depender de qué es lo que nosotros estamos analizando. Dice la tasa de transferencia, que significa la energía que está saliendo y la energía que está entrando. Ustedes lo leen. La potencia, que significa la potencia que está entrando, el trabajo en función del tiempo. Estamos, y aquí tienen la energía del cambio de entalpía, ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque hay diferentes temperaturas. Tenemos la energía cinética y tenemos la energía potencial. Ok, entonces vamos a cerrarlo acá. Si tienen alguna pregunta, esto ya lo vimos, por favor. Si tienen alguna pregunta hasta ahora que quiera que veamos. No, solo tenemos, creo que solo tenemos un par de minutos. Solo tenemos un par de minutos. No sé si alguien tiene alguna duda y nos vamos a quedar para ver en el próximo clase, nos vamos a quedar ver los dispositivos estos. Ingeniero, Señor. una consulta. Si tenemos dudas durante la semana o durante los demás días, se las podríamos hacer por el grupo de Telegram. Listo, sí, me lo pueden mandar si quieren al foro. Voy a poner algo que diga pregunta o foro ahí en el foro. Ahora, lo que sí les pido es un favor, miren, yo, para mí, a veces, muchas veces, hay preguntas que son bien buenas, o sea, por así decirlo.